claro, al inicio, como comentaba en mi historia, no era algo muy pensado, ¿no? Lo veo como una montaña y me metí a la montaña sin tener un camino. Y caminé y traté de ver cómo era la montaña, ¿no? Y el bosque frondoso. Pero claro, ya en el caminar uno va intuyendo y va también estudiando y va viendo algunos elementos importantes. Eh, para poder caminar y profundizar en la naturaleza indígena, tenemos que escuchar las voces indígenas. Y eso es algo muy obvio, pero parece a veces que se obvia en los contenidos. ¿Cómo me di cuenta que había leído mucho material no indígena en mi vida? Había estudiado en la universidad, había leído pensadores latinoamericanos, eso sí, había leído pensadores latinoamericanos y creo que está bueno, pero no había leído mucho teólogos indígenas, escritores indígenas, poesía indígena. Entonces me di la tarea primero de empezar, en mi caso, como cuna, con mi pueblo, porque tampoco quería ir a saltar a otro pueblo sin conocer mejor a mi pueblo. Y esto no significaba que no conocía algo de mi pueblo, pero que no era intencional. Lo que conociera porque soy cuna. Y obviamente el hecho de ser cuna y comer comida cuna y que mis padres hablen cuna o mi abuela me interpele con sus preguntas es parte de la riqueza que tengo naturalmente por vivir en una comunidad cuna. Pero después estuve buscando un poco más pensadores cunas. ¿Qué dice este hermano sobre esto? ¿Qué dice esta hermana sobre esto? Y no solamente escritos académicos, sino escuchar relatos orales. Y también dialogar con las mujeres, porque muchas de las mujeres no tenían mucho escrito, pero tenían muchas de sus experiencias. Y me ayudó mucho el contemplar los tejidos. Por ejemplo, la mola para el pueblo cunadule es un símbolo muy importante y tiene toda una riqueza epistemológica que a mí me hubiera encantado, y hago un paréntesis, hacer una tesis sobre el tema. No lo hice, pero quizás más adelante, porque hay tanta riqueza de una sabiduría muy particular de la mola. Entonces, allí me di la tarea de poder, ok, leer a los académicos cuna, a leer a los abuelos cuna, que dentro de la academia no serían académicos, pero tienen su doctorado, vamos a ponerle en esa traducción, en un canto, porque trabajan 7, 8 años para estudiar un solo canto, y ese canto compartirlo con la comunidad. Y luego busqué un poco más ampliamente, entonces pensé, voy a buscar un poco más qué piensan otros pueblos indígenas y empecé a investigar sobre otros pensadores indígenas, qué están diciendo los hermanos aymaras, qué están diciendo los hermanos quechuas, las hermanas wiwas, qué están diciendo los y las hermanos misak, y empecé a investigar un poco más si tenían algo que yo pudiera acceder o si no tenía, entonces a escuchar un poco más sus conversaciones. Luego también en el caminar me puse a escribir un poco y eso de escribir no es algo que yo sea una experta porque quizás vengo más de una cultura oral, así que me puse a escribir en esa montaña frondosa, ahí más o menos pataleando. Me acuerdo que una de mis primeras ponencias es linda, me encanta porque se nota mucho esa lucha de poder narrar como mi pueblo narra, pero también me di cuenta que mucha gente a lo mejor no entendió mucho lo que quise decir. Puede ser, no sé. Luego, lo que he hecho es tratar de grabarme y escribir lo que voy pensando y luego tratando de articular y crear puentes, porque ya está lo que el pueblo cuna dice, hay que traducirlo a veces al castellano en la lengua, pero también hay que traducir el pensamiento. Y eso no es una cuestión muy sencilla, porque hay que ubicarse en los dos lados y decir, ok, esto dice mi abuelo, ¿cómo lo traduzco para que Tori lo comprenda? ¿Y cómo lo digo yo para que sea comprendido? ¿Y cómo percibo yo algo que a lo mejor no necesariamente es lo que quiso decir el abuelo? Entonces hay todo ahí una dinámica tensa que te hace sudar, pero que es importante. En este quehacer teológico también me puse a escuchar las historias de la iglesia, de cómo entiende, por ejemplo, la iglesia cuna la misión, qué entiende por los misioneros de Estados Unidos que llegaron a las comunidades cuna. Pero no solamente me quedo en la iglesia, ahora también me fui implemente qué piensa la comunidad. Porque una cosa es lo que piensa la iglesia indígena cuna y otra cosa es lo que piensa la comunidad cuna. Las asambleas del Congreso General Cuna son fascinantes en términos de lo que piensan sobre el cristianismo. Y allí también he estado, como también en consultas regionales, donde hay otros pueblos y otras hermanas que no son cristianos, pero que tienen su percepción
sobre la iglesia cristiana. Entonces, ha sido un caminar en ese sentido y por ser inquieta, también he buscado mucho hacer entrevistas orales con hermanos indígenas. Clechos, y me gustaría escucharte qué dices de esto. Y hago preguntas. No sé si son buenas preguntas, pero me hago muchas preguntas. Tengo más preguntas que respuestas y ha sido parte de la metodología que, si se puede llamar, que he abordado en este caminar.